Bienvenidos a Prospecto Latino. Les saluda como siempre Marlene Peralta. En esta edición hablamos de la mezcla entre la política y la religión, lo cual muchos expertos califican como una mezcla preocupante. Hablamos del tema por unos recientes estudios que apuntan a una tendencia creciente de latinos que se están cambiando de religión, impactando así el panorama político de Estados Unidos. Pero antes de comenzar, los invito a que nos sigan, a que se suscriban a mi canal. En los últimos años, la mezcla entre la religión y la política ha estado más visible que nunca, sin dudas cambiando el panorama político de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales del 2016, por ejemplo, la denominada derecha cristiana, en su mayoría protestantes evangélicos, se distinguió por su fuerte apoyo a Donald Trump. ¿Y qué tiene que ver esto con los latinos?, se preguntarán ustedes. Hablamos con dos expertos latinos sobre este tema. La influencia de la política dentro de la religión en particular, yo diría la tradición evangélica latina es una bien clara. Y lo que veo es un matrimonio, lo diría así, un matrimonio entre la religiosidad dentro de la tradición evangélica latina con cierta ideología política. Diría que el término evangélico ahora es un término que identifica a uno no solamente teológicamente, pero también políticamente. Desde el 2016 en particular hemos visto un cambio drástico, aunque diría ha pasado ya por 25 años más o menos que hemos visto ciertas señales, pero se ha hecho muy claro en los últimos 6 años. Creo que la religión está muy mezclada con la política porque hay partidos que han entendido que hay un lenguaje religioso, particularmente en las comunidades minority, ¿verdad? Los latinos, African Americans y otros. Y ese lenguaje de espiritualidad está siendo utilizado para poder avanzar los intereses de ciertos partidos. Y entonces se ha roto, ¿verdad?, esa división entre Estado y iglesia al nivel de que hacen llamados, ¿verdad? Hay personas que entienden lo que yo quiero decir, hacen llamados a los altares en campañas políticas, que es algo que en mi niñez yo nunca había visto en este país. Y usted habló de, la mayoría de las cosas que se hablan es de las iglesias conservadoras. Uh-huh. ¿Cómo se identifica usted y por qué? Yo soy una cristiana progresista, soy una pastora que cree que el amor, la justicia y la paz y la fe van juntas y que no solamente somos cristianos para orar y cantar, sino para hacer justicia y paz en el mundo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y usted creció siendo pentecostal y después cambió. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo crecí como muchos nosotros, crecimos en la religión de nuestros padres y nuestros abuelos. Mi abuela fue diaconisa en la iglesia pentecostal por más de 40 años. Ella nos recogía en la guagua de la iglesia, en nuestras casas, a todos nuestros primos, y nos llevaba a la escuela dominical. Y así pues ella nos inculcó la fe de la iglesia pentecostal. Pero luego cuando nosotros estudiamos, crecemos, encontramos nuestro camino en el mundo, podemos decidir cómo seguimos a Dios o no, ¿verdad? Otras personas han decidido que no van a seguir a Dios de ninguna manera. Yo decidí que la Iglesia Unida en Cristo, United Church of Christ, sería mi hogar donde yo pudiera hacer mi ministerio y poder desarrollar mi vida como una pastor o ministra profesional, porque esto es una profesión. Yo tengo un doctorado en teología. Esto no es simplemente coger un micrófono y empezar a hablar. Hay una preparación necesaria para dirigir iglesias, que yo creo que a veces en comunidades eso ni se toma en cuenta. ¿Y cree usted que la exclusión es parte de la problemática de por qué mucha gente se está yendo de la iglesia? Yo creo que la exclusión, la falta de tolerancia, la falta de visión
Ha llegado un momento, ¿verdad?, después de la pandemia, es una buena pregunta, donde la iglesia, como toda otra industria en esta nación y en el mundo, ha cambiado. ¿Y cómo nosotros podemos mantener lo que tanto valoramos, que es una comunidad que venga a adorar y que venga a servir, pero que continuemos integrándola con otros grupos en la comunidad que también están sirviendo nuestra comunidad? Entonces, ¿cómo no dejamos de ser aislados? Porque a veces parece que la iglesia es una cosa que es una burbuja aquí y el mundo está por acá quemándose, pasando por cosas difíciles, y la iglesia aquí en su burbujita, esas barreras tienen que ser rotas y derribadas. Sí, tengo cierto temor porque no veo una ruptura con ese matrimonio. Y creo que la ruptura tiene que existir porque el término evangélico no debe de ser algo que identifique a uno por la política, sino más por lo que uno cree en creencias religiosas. Y nosotros hemos visto, especialmente en este país, que es muy peligroso cuando se une la religiosidad con ciertas ideologías políticas. Puede ser muy peligroso y es más, lo hemos visto claramente en los eventos recientes que han sucedido en Washington y es más, históricamente, globalmente, en Europa, cuando ese matrimonio existió, nosotros vimos, ¿verdad?, el empuje hacia ciertos movimientos que dio el lanzamiento de Hitler. Y eso es lo que sucede cuando otra vez las afiliaciones o identidades religiosas se unen con ideologías políticas que pueden ser muy dañinas. Ese es mi temor, especialmente para los latinos, que somos una comunidad que estamos creciendo y aumentando. Pues tenemos que tener cuidado. Eso es todo por hoy. Espero que le den like debajo de este video y que se suscriban a mi canal. Hasta la próxima.